encantada de dar la bienvenida en este día tan importante, porque además es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y por eso es un gran gusto darles la bienvenida a nombre del Centro I a nuestro panel del día de hoy, que se llama ¿Qué está pasando con los derechos de las audiencias? Y me da mucho gusto también tener con nosotras, con nosotros, a queridas colegas y especialistas de primer nivel y que nos estamos reuniendo este día para hablar del tema. Adriana Labardini, coordinadora de Política y Regulación para América Latina en Rizomática; Hilda Saray Gómez, defensora de las audiencias en UAM Radio; Irene Levy, presidenta de Observatel; Paco Calderón, caricaturista del periódico Reforma, que me parece que está teniendo algunos problemas para conectarse, pero esperamos que los va a resolver muy, muy rápido; Itzia Mirabete, coordinadora de prevención en Artículo 19. Pues qué gran panel, y además para hacerlo precisamente hoy, 28 de octubre, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho, lejos de lo que a veces se dice, es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Y los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa. Sabemos que la información es poder, y por eso el acceso a la información es una piedra angular de las sociedades del conocimiento, saludables, con inclusión, participativas y también democráticas. No olvidemos que todos estos derechos fundamentan en nuestra posibilidad de vivir en democracia. Y lo que hemos vivido en México con los derechos de las audiencias ya es una historia larga, complicada, donde han pasado muchas cosas. Y para dar una breve introducción a nuestro panel, quiero dar un recuento de esto. Y me parece importante porque los derechos de las audiencias se plasmaron en nuestra Constitución desde el año 2013 y estamos ya casi, ¿no?, a 10 años de ello, y todavía no los tenemos totalmente protegidos y no tenemos los mecanismos para hacerlos efectivos. Y fue en el 2013 cuando se introdujeron en la Constitución y ahí mismo se previó que la ley que estaba por publicarse, esa nueva ley que reflejara toda la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia, ahí se iban a establecer cuáles son y los mecanismos para protegerlos. Finalmente, en el 2014 se publica la ley y se incluye ahí un capítulo sobre derechos de las audiencias, y además se le ordena al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir lineamientos para hacerlo realidad. El IFT lo hace en el 2016. Y ahí entran una variedad de temas como los requisitos de independencia de los defensores de las audiencias, la revisión de los códigos de ética que tenían que emitir los radiodifusores, mecanismos para señalar que cuando estamos las audiencias escuchando publicidad pagada, también para diferenciar opinión de información, temas de accesibilidad y otros. Era un capítulo amplio y por lo tanto se reflejaron en muchos mecanismos distintos. Ante estos lineamientos, bueno, surge un debate tremendo. La Presidencia de la República y el Senado presentan controversias constitucionales en contra del instituto por la emisión de los lineamientos. Y mientras se resolvían estas controversias, el instituto en 2 ocasiones retrasa la entrada en vigor de los lineamientos, esperando a que hubiera una resolución de la Suprema Corte. Pero antes de que se pudiera resolver por parte de la Corte, en 2017, el Congreso reforma la ley
y desaparece facultades del instituto, desaparece varios de los derechos de las audiencias y entonces quedan sin materia esas controversias constitucionales. Ante esta reforma a la ley que pues ya en la perspectiva, ¿no? Ubicándonos al día de hoy, ya se ha confirmado que no respetó los procesos legislativos, pues entonces una minoría del Senado presenta una acción de inconstitucionalidad. Luego de una manera, por lo demás, que llama la atención, algunos de los senadores intentaron desistirse de esa presentación, pero la Corte no lo aceptó y entonces se admitió y se le dio curso. En el Inter también la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias presentó una demanda de amparo por algunas de las cuestiones relacionadas con la Defensoría de las Audiencias, gana el amparo y en el 2021 la Suprema Corte lo ratifica. Y lo más reciente ahora es que finalmente la Suprema Corte resolvió esa acción de inconstitucionalidad que se había quedado ahí pendiente y declara inconstitucional toda la reforma a la ley que se hizo en el 2017. Y bueno, eso fue ya muy recientemente, hace apenas unas semanas, y donde aparentemente, ganando la posición de que pues esta reforma a la ley era inconstitucional, empiezan a circular algunas versiones en cuanto a los efectos de esa decisión de la Corte, que además todavía no conocemos al día de hoy, y todavía no conocemos la sentencia, y de una manera también de lo más extraña, el Congreso se adelanta y al día siguiente de la sesión donde se resuelve la acción de inconstitucionalidad, pues el Congreso modifica la ley, al menos ahí en su página oficial, y sin conocer los efectos, simplemente hace una interpretación extrañísima donde los efectos son desaparecer todos los artículos, pero no los del 2017, sino los del 2014. Y bueno, esa es la introducción a esta historia que ahora nos ha dado cita para platicar y sobre todo esto, ¿qué está pasando y qué sigue? Y pues ahora sí les dejo la mesa a estas y este maravilloso panelista y para abrir, les pregunto si los derechos de las audiencias atentan contra la libertad de expresión, como muchas veces se dice. Aquí con toda libertad, por favor, nada más se levanten la mano y podemos participar en todas las preguntas y si quieren plantear cuestiones adicionales, esta es su mesa. ¿Quién quisiera comenzar? Irene, por favor. Gracias, María Elena. Pues sí, efectivamente un día importante y tu reseña sobre lo que ha pasado con los derechos de las audiencias es muy puntual y muy preocupante. La verdad, perdónenme, es un tema logístico de la casa y las perras ladran, una disculpa. Bueno, les decía yo que efectivamente este asunto de los derechos de las audiencias es muy preocupante lo que está pasando. ¿Limita o no limita la libertad de expresión todo el tema de los derechos de las audiencias? Yo no veo cómo unos derechos de las audiencias limiten otros derechos y en este caso en específico se ha querido subrayar, digamos, que el hecho de que yo como audiencia tenga derecho a información veraz, a que no me confundan entre opinión e información, a todo esto, se ha querido interpretar como que esto es una limitación a la libertad de expresión. Cuando esto no sucede, voy a tener que ir a, me disculpo, le dejo la palabra a alguien, tengo un problema en casa. No te preocupes, Irene, ahorita continuamos, ¿no? Y aquí, ¿quién quisiera continuar con el tema? Adriana, por favor. Sí, pues, continuando esta idea,
y muy buenos días a todas y todos. Se ha dicho desde el derecho internacional, desde el derecho constitucional, se ha explicado de diversas maneras, la libertad de expresión, el derecho humano a la libertad de expresión, tiene dos dimensiones, como una moneda tiene dos caras, no puede existir sin ambas. Por un lado, dicen la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos, es la libertad de emitir ideas, información, puntos de vista, cultura, todos, en todas las formas electrónicas, digitales, impresas, artísticas. La manifestación está en la esencia del ser humano. Comunicarse, transmitir su pensamiento, su sentir, sus saberes. Bueno, ese derecho tiene un derecho espejo de todas y todos nosotros de poder acceder a distintas informaciones, ideologías, puntos de vista, culturas, en distintas lenguas, en distintos formatos. Le podemos ir agregando las variables y conforme la innovación tecnológica ha ido en aumento, bueno, pues hay nuevas ventanas de distribución, formatos, plataformas, etc. Pero yo y todas las audiencias de radiodifusión, de televisión, de paga, de televisión, tenemos derecho a acceder y a buscar y a poder encontrar, por cierto, que ya veremos ahora un derecho muy importante en el contexto de las plataformas digitales, que yo pueda encontrar y que la diversidad programática sea fácilmente descubrible, ¿no? Que esté visibilizada. Pero bueno, no entremos en ese tema. Entonces, incluso te diría, así que conclusión, por supuesto que por esencia, por naturaleza, el derecho a acceder y acceder a noticias, pues con verdad, a acceder a información plural, diversa, a tener derecho que no me pasen como información una publicidad comercial o una propaganda. Todos son derechos que están con su espejo de, bueno, y les voy a decir una cosa todavía más provocativa, y ahora sí me va a llover, pero en el contexto mexicano, los concesionarios del servicio público de radiodifusión y de telecomunicaciones, televisión restringida, sea radio, televisión de paga, son prestadores de un servicio público. O sea, los hay prestadores comerciales, públicos, sociales, comunitarios e indígenas. Todos están prestando un servicio público que originalmente, así lo interpreta nuestra Constitución, corresponde al Estado garantizar. Y los concesionarios que están, digamos, actuando gracias a que el Estado les concede ese derecho, pero para prestar un servicio de interés general, son mecanismos para la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión es de las personas, no de los canales de televisión, no de los canales de radio. Son mecanismos necesarios para que las personas podamos hacer efectivos nuestro derecho humano a la libertad de expresión. Y sí, eso implica que tus comunicadores, tus periodistas, tus locutores, columnistas, comentaristas, puedan expresar, pero bajo estándares de derecho internacional y nacional, constitucional, y con ciertas restricciones, claro, tienen que estar en ley, justificadas y ser proporcionales. Total, no es posible que los derechos de las audiencias violen la libertad de expresión, son parte de lo mismo. Pero les voy a agregar una sola cosa más, que me pareció muy interesante. En Noruega existe una ley de transparencia
de los medios de comunicación. Y toda la gobernanza y la coordinación institucional de Noruega está hecho para que el ente encargado de la protección de la transparencia y acceso a la información sí esté coordinado con el ente regulador de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, el grado de concentración de los medios, el grado de pluralismo de los medios, tiene que estar monitoreado de varias maneras, pero también desde la perspectiva de qué tanto acceso a la información tenemos. Me parece un canal comunicante importantísimo. Aquí van por cuerdas separadas, ¿no? El INAI y el IFT. Pero me parece que sería interesantísimo ver en qué medida las audiencias tienen derecho al acceso a la información es directamente proporcional al nivel de competencia, de pluralidad, de diversidad, de estándares de calidad. Un término que al IFT le ha sacado, ¿no? No, ¿cómo que calidad en la información? No, bueno, claro, si un medio se dedica a hacer fake news, pues eso no es periodismo en calidad. Entonces, qué importante que como en Noruega incorporáramos esta perspectiva de las audiencias, no solo desde los derechos que le reconoció la ley federal de telecomunicaciones, sino también desde el punto de vista de qué tanto realmente podemos hacer efectivo ese acceso a la información, que también es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución. Gracias, María. Muchas gracias, Adriana. Y esto que señalas también me hizo recordar un detalle de la ley de la reforma de 2017, porque ¿de quién son los derechos, no? Los derechos, el derecho a la libertad de expresión es de todas las personas. Y curiosamente, en esa reforma había, ¿no?, un párrafo que hablaba del derecho, la libertad de expresión de los concesionarios, ¿no? Digo, hay como una curiosidad, pero que bueno, no, habría que ponerlo en su lugar, ¿no? Ese derecho es de todas las personas. ¿Quién quisiera seguir? O no sé, Irene, si tú quieres retomar. Sí, lo que te faltó. Una disculpa. Sí, yo un poco, ahora Adriana claramente dijo que pues estos derechos no deben de entenderse como obstáculo para la libertad de expresión o como límite a la libertad de expresión. Y yo coincido con todo lo que han dicho ustedes, pero voy a tratar de polemizar un poco, no veo a Paco por ahí, pero bueno, para tratar de meter un poquito de ruido de algo que sí me preocupa. Es decir, los derechos en la ley, los derechos en la Constitución, no constituyen, por lo menos para mí, una limitación a la libertad de expresión. Lo que sí podría suceder es que en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades hubiera una tentación para limitar la expresión de los periodistas o de los medios de comunicación. Pero es muy importante hacer la diferencia entre lo que está en la ley y lo que está en la Constitución y lo que podría llegar a pasar en la práctica. Inclusive en la práctica, hoy por hoy pasan muchas cosas que son ilegales o que son metajurídicas y que lastiman a nuestros derechos como audiencias, como por ejemplo lo que decías, Marilena, de que pasaron 10 años y todavía no tenemos materializados estos derechos, como por ejemplo el hecho de que la Corte haya enviado una notita dándole efectos a su resolución sin que esos efectos hayan sido discutidos en la propia resolución o en la propia sesión de la Corte. Es decir, cuestiones metajurídicas que suceden y que siempre van a suceder, y otra cosa es lo que está escrito. Entonces, lo que está escrito puede ser hermoso, pero no sirve de nada si no lo practicamos. Y también puede ser hermoso y en la práctica pudiera existir esta tentación para utilizar los derechos de tal manera que se coarte la libertad de expresión. Pero eso va a suceder con derechos o sin derechos. Lo hemos visto con López Obrador ahora.
hay todas las mañaneras un amedrentamiento a varios periodistas, en lo particular y en general a la tarea del periodismo, y esto no está en la ley. Y esto, por supuesto, no lo hace el presidente ejerciendo ninguna facultad. Y entonces, sí, creo que es muy importante, porque todo esto que se escucha sobre esta limitación a la libertad de expresión, es importante no confundir. Los derechos en sí mismos no limitan la libertad de expresión. Hay que ver cómo se aterrizan y cómo viene digamos, el enforcement y las sanciones, pero por el otro lado, también es importante ver en dónde están basados los comentarios de los radiodifusores, que tanto dicen que eso se está limitando la libertad de expresión, y si realmente están basados en los derechos que están en la ley. En realidad está basado en esta idea común de que puede haber una tentación por parte del gobierno de utilizar eso para limitar los derechos de libertad de expresión de los comunicadores, que no de los radiodifusores, como bien decía Adriana. Y entonces es por eso que es importante empezar a distinguir una cosa con la otra. Y si no, pues vamos a terminar diciendo que cualquier derecho, porque todos los derechos limitan otros derechos, siempre hay una limitación. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con este régimen? Siempre hay una limitación de uno con lo otro, siempre hay una limitación, pero eso no significa que se acabe con la libertad de expresión. Hilda, por favor, y después Itzia. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco profundamente al centro y la invitación a participar y, por supuesto, coincidiendo con lo que han expresado, creo que también es importante tener una perspectiva contemporánea de la situación, centrarse en el facilismo de si los derechos de las audiencias implican un límite a la libertad de expresión, es no querer ver o no tener la posibilidad de ver la complejidad del panorama completo. Y este panorama completo, desde mi perspectiva, pasa por una nueva relación entre los medios de comunicación y las audiencias, que queda inscrita desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que está vigente, cuando las audiencias en su conjunto y las personas en lo individual nos convertimos en sujetos de derecho cuando estamos frente a la televisión o escuchando la radio. Ya está fuera de tiempo y superado aquello de si no le gusta, cámbiele. Nosotros desde nuestro medio, desde la radio o la televisión, transmitimos lo que nos da la gana o lo que nos parece adecuado o lo que a nuestra agenda corresponda en todo caso. Creo que en estos términos hay una nueva relación en la que la sociedad debe hacerse responsable, todos los grupos de la sociedad, y por supuesto las instancias reguladoras y por supuesto el poder a todo nivel, que como señalaba Irene Levy, siempre desde el poder existe, digámoslo eufemísticamente, la tentación del control de los medios y de la información. A todo nivel, desde el más mínimo y elemental gobierno municipal hasta los poderes federales. Y por otra parte, además de esa relación nueva entre las audiencias y los medios de comunicación, está el hecho de que el tema no se agota en si las audiencias tenemos derechos o no, que bueno, queda demostrado que sí. Hay además dos artículos que no se han mencionado, pero que para nada, el 223 y el 226, que por ejemplo señalan muy puntualmente las responsabilidades de los medios en términos de la programación que deben producir y cuáles son los elementos que esa programación de cualquier tipo, llámese noticiarios, telenovelas, programas de concurso, programas musicales, deportivos, todos deben contribuir, y está muy claramente señalado, a elementos educativos, de participación social, de acceso al conocimiento científico, a la participación cultural y, al final de cuentas, abonar en favor de la perspectiva de género, los derechos humanos y el interés superior de la niñez. El artículo 226, además, es muy claro al señalar todos los elementos que la programación para niñas y niños debe de cumplir.
De pronto no se trata únicamente de discutir si las audiencias tenemos o no derechos, sino discutir que los medios en principio y como servicio público, ya lo había señalado la doctora Labardini, tienen responsabilidades de entrada. No es solamente un ejercicio al aire de mi libertad de expresión, porque efectivamente la libertad de expresión no solamente es de los concesionarios, obviamente, no es solamente de los profesionales de los medios, sino la libertad de expresión aterriza en todas y cada una de las personas. Y si me apuran, sin distinguir edad, origen étnico, orientación sexual, nivel educativo, nivel económico. Las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores, todo el mundo tiene derechos en esos términos y tiene derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Estos derechos a la comunicación son inalienables y tenemos derecho a exigirlos cuando estamos frente a la prestación de un servicio público, que no es algo que sucede en las alturas de un negocio únicamente o en las alturas de un panorama de políticas públicas, en el caso de los medios públicos, sino que es algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad de todos los días, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Pues vamos con Itzia y después Paco. Sí, muchas gracias por el espacio. Me pareció muy importante lo que comentan hace un momento quienes me antecedieron. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Irene respecto a que al final, igual en la misma línea que las demás han expresado, desde artículo 19 pensamos que los derechos de las audiencias no atentan contra la libertad de expresión y viceversa, sino que son complementarias. En la medida en que la prensa y la sociedad tenga libertad de expresión, en esa medida se garantiza la diversidad de ideas y que al final están recibiendo las audiencias, y en esa medida se va robusteciendo el debate público y se contribuye a generar garantías para el derecho a la información, ¿no? Irene mencionaba hace un momento el tema de que es muy importante también como hacer este análisis en el contexto actual, ¿no? Y creo que ha habido muchísimos ejemplos de cómo en realidad esta pelea, si se quiere decir así, es por el tema de información, ¿no? Y hemos visto cómo lamentablemente en el país se está atacando a quienes tratan de generar, de buscar esa información, de compartirla a la sociedad, y por otro lado, creo que en este panel es un muy buen momento para analizar si se está bajo una especie de ataque o de cierre de espacios de la información que están recibiendo también las audiencias, ¿no? Al final es que si la libertad de expresión se ejerce de manera libre y también las audiencias van recibiendo esa diversidad de información, pues todo converge en que existen garantías de información, ¿no? Pero pues como les decía, lo que ahorita estamos viendo es que desde nuestra perspectiva no es ninguna casualidad ni coincidencia que pues ambos derechos, tanto el de libertad de expresión como derechos de las audiencias, pues de cierta manera están siendo menoscabados, ¿no? En el caso de libertad de expresión ha sido muy claro, y creo que es importante traerlo a la mesa también, cómo se busca censurar y violentar las voces que están ejerciendo la libertad de expresión, ¿no? No es menor que en este sexenio haya 36 periodistas asesinados en probable relación con su labor periodística. Tan solo 11 hayan ocurrido este año, pero también creo que es importante hablar, o sea, que se van sumando otro tipo de ataques, entre los cuales, claro, son muy sonados, existen, o sea, amenazas, actos de intimidación, el discurso estigmatizante que ahora todo el mundo estamos viendo en las conferencias de prensa matutinas del presidente. Pero otra que es muy importante y que también termina minando en la información que reciben las audiencias es el condicionamiento de publicidad oficial, ¿no? Estas malas prácticas que sirven para coartar la libertad de expresión, para determinar las líneas editoriales que van a tener los medios de comunicación, y pues obviamente eso inhibe la información y la calidad de información que llega a la sociedad, ¿no? Por traer algunos datos, creo que es importante decir,
que si bien en la primer mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solo se ha ejercido una cuarta parte de lo que se ejerció en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues todavía estamos viendo que existen malas prácticas en la asignación de este recurso de publicidad oficial y lo siguen concentrando 10 medios de comunicación. La falta de criterios en la función de la idoneidad, de la equidad y la transparencia en la asignación pues están provocando que este recurso se ejerza de manera mal y que se termine coartando de alguna manera la libertad de expresión y no existan garantías tampoco para la libertad de acceso a la información que se tiene como sociedad, ¿no? Creo que es importante decir, porque es parte de este análisis integral sobre los derechos que tienen las audiencias, que también otra ley que es importante tener pues por lo menos mapeada es esta Ley General de Comunicación Social, la que se le ha denominado como Ley Chayote, la cual el Congreso todavía no ha cumplido con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le quedan 15 días para cumplir con la resolución que en septiembre emitió la primera sala de la Suprema Corte, donde se ordena reformular esta Ley General de Comunicación Social para establecer estos criterios claros y objetivos y evitar que con esto se sigan reiterando estas malas prácticas que van, pues como decía, limitando estas líneas editoriales que tienen los medios de comunicación y pues con ello se impacte en cómo los medios de comunicación informan, pero sobre todo en qué están informando y pues con ello, otra vez, ¿no? La sociedad es quien termina perdiendo porque deja de tener acceso a cierta información y pues con eso el debate público pues termina siendo limitado, ¿no? Y con pues al final quien pierde pues es la sociedad democrática. Yo con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Itzia. Y pues entonces ahora quisiéramos escuchar a Paco y también aprovechando para recordar la pregunta inicial, ¿no? Si los derechos de las audiencias se oponen a la libertad de expresión, pero también me gustaría, igual con todo lo que ya nos han compartido hasta ahorita, como agregar un poco más, porque pues pareciera que aquí lo que también nos está haciendo falta, como lo acabas de apuntar, Itzia, es pues poner la luz donde debe estar en el debate público. Y me parece que en el debate sobre derechos de las audiencias se habla como de un paquete, ¿no? Donde cabe todo o no cabe nada y pareciera que algunas personas hablan de una cosa y otras de otra, mientras unos están preocupados por la diferencia entre opinión e información, otros están preocupados por nombrar defensores de las audiencias independientes y que los mecanismos sirvan para los ciudadanos, y otros están preocupados porque no se posicione propaganda y publicidad sin que sea explícito, sin que sea transparente. Y hay muchos temas en esta canasta y seguro, ¿no? El debate, como que tenemos que ser más incisivos en el debate para ver dónde están los puntos de preocupación, ¿no? Porque al mismo tiempo que defender estos derechos, pues tampoco podemos ser ingenuos, también como nos dice Irene, ¿no? Y porque en algunos, claro que hay, va a haber estos incentivos o tentaciones a abusar, ¿no? Pero no nada más por los derechos de las audiencias, sino por todo este entramado en el que estamos ahorita de amenazas a la libertad de expresión. Paco, por favor. Bueno, primero una disculpa por andar con el perrito, no crean que es un gimmick ni que le estoy haciendo al Blofeld. Tengo trabajadores en casa y está ladrando espantosamente y es la única forma que tengo de controlarlo, porque si no, no me van a oír nada. Aquí tengo otro perro que también ladra mucho. Y es una monserga, pero es que si los dejo, entonces no dejan trabajar a los operarios y estoy en plena mudanza, como pueden ustedes estar viendo. No te preocupes, aquí también los perritos están ejerciendo su libertad de expresión porque también los luego la bronca es cómo callarlo. ¿Qué te puedo decir? Es un debate viejo, yo recuerdo que ya salió desde la época de Miguel de la Madrid. Yo siempre he desconfiado de ello. De hecho, yo en lo personal siempre desconfío cuando inventan derechos sociales
con la finalidad o con el peligro de tocar las libertades individuales. El problema como lo plantean es, hay intereses creados en los medios y entonces tú no estás oyendo toda la verdad, sino simplemente la verdad de los dueños o de los concesionarios. Bueno, para eso existe un derecho de réplica y sobre todo existe el criterio del lector. Evidentemente, si yo leo La Jornada, pues voy a tener un punto de vista muy distinto que si yo leo Reforma. Pero si yo puedo encontrar en el mismo kiosco o en el mismo kiosco cibernético La Jornada y el Reforma, yo puedo darme más o menos una idea propia de mi criterio, digamos, de qué es lo que creo, qué es lo que no creo, qué es lo que desecho. El problema de estas legislaciones es que dicen, no, la sociedad independiente es la que tiene que crear, digamos, una especie de árbitro que sea el que intervenga en los mensajes y garantice el derecho de las audiencias. Bueno, el resultado es, digamos, lo que estamos viendo ahorita con Ciro Gómez Leiva, que le ponen un Epigmenio Ibarra, que es un vocero del gobierno, que nada más llega a presentar la versión del gobierno y a criticar a sus compañeros periodistas. Oye, yo quiero ver la versión del gobierno, puedo ver La Mañanera, puedo ver Canal 11, puedo ver... Abundan en los medios ahorita la otra versión de los medios neoliberales. No quiero yo extenderme mucho, pero yo está ejerciendo su derecho de tres citas para cerrar y perdón que va a tener que ser breve porque estos no me dan chance, mi colaboración. La primera es de López Dóriga, que me parece muy cierta, que dice, uno no escoge las noticias suceden. Tú no puedes escoger las noticias, pero sí quien te las platique. Ese es el gran derecho de las audiencias. Yo puedo ver quién me gusta, dónde informarme. El segundo es una de Winston Churchill, que decía, la prensa mala es el precio que tienen que pagar las democracias por la prensa libre. Cada que alguien dice, no, tenemos prensa mala, hay que poner un regulador para tener mejor prensa. Está está sembrando los cimientos de lo que puede ser un gobierno censor. Lo estamos viendo con esta señorita Vil Chismosa. Y la tercera, que yo creo que es la mejor, es la joya de la corona, es una de Octavio Paz, que decía, México no requiere, creo que aplicaba en sus tiempos y aplica en los actuales, México no requiere más reglamentos a la libertad. Lo que México anhela, lo que México requiere es más libertad. Muchas gracias. Sigo en el debate nomás. Muy bien, Paco. ¿Quién quisiera seguir aquí, reaccionar a lo que nos señala Paco? Bueno, Irene. Pues voy yo, no había llegado Paco, pero mis perritos fueron los primeros en ladrar, así que, mira Paco, yo te entiendo, yo coincido, porque lo dije hace un momento, este tema de la situación que vivimos, pero me parece un poco plano tu opinión, o sea, es decir, hay otras cosas, es mucho más complejo. Si partimos de que hay una siempre buena voluntad por parte de los medios de comunicación y el lucro nunca les va a ganar versus las ganas de informar verazmente y oportunamente, si partiéramos de esos principios, de esa carta a Santa Claus, yo te diría, pues ¿para qué queremos una ley que regule los derechos de las audiencias si sabemos que los medios de comunicación no van a abusar, no van a tergiversar, no se van a dejar llevar por el lucro, en fin, y que no tiene nada de malo el lucro, sí, quiero decir, a ver, hay medios públicos y hay medios privados, y qué bueno que hayan los dos.
pero hay reglas que de no existir el incentivo, o más bien, hay incentivos para los medios de comunicación privados de, pues, pasar por alto algunos derechos. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros estamos escuchando radio o estamos viendo televisión y en un programa pues de revista o incluso un noticiero, yo recuerdo ahora a Lolita Ayala que esto lo hacía muy seguido, cuando estamos escuchando y vemos algo así como, es que, ay, me acaban de regalar esta pluma, ¿no? Es una pluma muy buena que nunca se le va la tinta, ¿no? O escuchamos, me duele un poco la cabeza, pero fíjense que me voy a tomar una aspirina patito y con esa aspirina acaban de descubrir que no te hace daño al estómago y se te va a quitar el dolor de cabeza inmediatamente. Es la más eficaz. Y esto lo vemos en un contexto, lo escuchamos en un contexto de noticia o de plática, con este halo de autoridad que cubre a los locutores y que cubre a los comunicadores frente a muchas personas. Muchos incluso deifican y bueno, hay un fanatismo por algunos de ellos. Cuando estamos aquí y no sabemos que a ese locutor o a ese comunicador le pagaron, o al medio de comunicación le pagaron por decir que esa pluma era especial, o que en ese noticiero sale como noticia que se descubrió un nuevo medicamento cuando en realidad no es una noticia, o a lo mejor sí es una noticia, pero el incentivo del medio de comunicación no es informar, sino que hubo un incentivo económico para transmitir dentro del espacio noticioso esa cápsula. Entonces, yo creo que sí necesitamos algunos límites. No límites de tal manera que se diga, no puedes decir nada en tu programa, pero sí un límite que diga, en este caso en específico, solamente le tienes que decir si vas a decir que es la mejor pluma del mundo y te pagaron por ello, o que es el mejor político de la Ciudad de México y te están pagando por ello, pues lo único que tienes que decir es, me están pagando por esto. Hay un contrato. Hay un intercambio y lo estoy haciendo, y esto es transparencia de los medios de comunicación, como decía Adriana, transparencia total de los medios de comunicación. Hoy no existe. Uno de los derechos de la Constitución y de las leyes es precisamente, hoy en medios de comunicación solamente no confundas a la audiencia entre publicidad e información. Nada más deja claro cuándo te están pagando por lo que estás diciendo y cuándo no. Y esa, Paco, es una de las razones, no la de opinión e información. Esa, la de la publicidad, es una de las razones que más preocupados tienen a los medios de comunicación privados, porque se acaba una buena parte del negocio. Ese es uno de los ejemplos que pongo yo en la mesa, a la espera de escuchar al resto de las participantes. Gracias. Perdón, no puedo estar más en desacuerdo. Absolutamente. Tú estás partiendo de una calumnia de que es que los periodistas están vendidos y están recibiendo dinero para apoyar políticos. Cada periodista tiene todo el derecho de apoyar tanto ideas como políticos. No necesariamente quiere decir de que haya un interés económico. Yo nunca dije que yo todos creo los que las audiencias se dan cuenta qué periodistas están hablando a favor de qué políticos. Y déjame decirte una cosa, creo que cuando el periodista se vende, es evidente a qué amo sirve. Yo creo que no puedo fui clara. decir, nosotros los caricaturistas, y más en esta época de polarización, estamos siempre bajo el dedo flamígero de chayotero, chayotero, chayotero. Dices, nunca he recibido un chayote en mi vida. Yo siempre he opinado lo que creo. Más aún te puedo decir qué es lo que me acredita a mí a estar en los medios. No soy un youtubero que nada más abrí una página de internet. Yo llevo estudios, llevo premios, he sido jurado en varios certámenes de periodismo internacionales, y como esto puedo decir, no llegas a los medios porque eres una cara bonita, hay todo un trabajo detrás y hay, digamos, un filtro.
Ahora, ¿te molesta que haya lucro en los medios? Los medios tienen que subsistir porque si no los pagan como empresas, hay un departamento de comercialización. Lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que dije, Paco. Nada que ver. Es lo que estás diciendo. Mira, no. Voy a decir rápidamente para aclarar por cuestiones personales. Primero, no sé por qué te lo tomaste personal, porque yo no hablaba de ti. Yo no hablaba de los periodistas que se venden. Yo hablaba de esta costumbre o de esta práctica que no me vas a decir que no existe. Permíteme, que no me vas a decir que no existe la práctica. Nos podemos dar un espacio para hablar y contestar, ¿sí? A ver, Irene y luego Paco, ¿sí? Ok. Gracias. Paco, esta práctica contractual de que se contrate el espacio durante el programa de revista, de noticias o lo que sea, no un anuncio, para anunciar un producto sin decir, este es parte de un contrato donde me están pagando, y que yo no hablo de periodistas ni de integridad de periodistas. Entonces, esto que dices de calumnia, no sé dónde salió. No, yo estoy hablando de contratos que existen, y si no los conoces, pues me extraña, pero contratos que existen entre medios de comunicación y empresas que anuncian sus productos para deslizar esta información del producto sin específicamente decir que se trata de un anuncio pagado, porque tiene más punch entre la gente que se platique de algo, como si fuera noticia, que si fuera anuncio. Eso es todo lo que dije. Si no conoces esta práctica, te hago llegar documentos al respecto. No, yo te voy a decir una cosa. Yo ya soy viejo y yo lo vi de joven, cuando de repente en la televisión gringa decían, y tomamos una pausa. Esta pausa es para tomar una sabrosa taza de, ¿cómo se llamaba entonces el café? Nescafé, lo que tú quieras. Este es un noticiero Nescafé. Evidentemente allí había un anuncio. Eso ya no existe. Nunca he visto actualmente ningún periodista que diga, y voy ahorita a tomar notas con esta pluma Bic que te falta ver tele y oír radio, querido Paco. Bueno, yo lo que he visto es que ahora están subiendo al mismo grado de periodistas a unos Vicente Serranos, a unos Log Moléculas, a unas Vilchismosas, que sin ningún tipo de acreditación profesional, ahora se las dan como si fueran nuestros colegas. Falso. Y todos ellos, curiosamente, siguiendo la línea del gobierno, y todos ellos apoyándose en el derecho de las audiencias. Yo te voy a decir una cosa. No, el derecho de la audiencia es, ¿sabes qué? Este cuate me está tratando de vender esta pluma. Clic, le cambio y pongo a otro. Y como eso, todo, esa es la libertad personal. Tienes que creer en el criterio del público. El hecho de decir, no me gusta lo que estás diciendo tú. Creo que tú me estás vendiendo un político. En lugar de hacerle clic, yo quiero una ley que te regule y que te quite, o que digas, soy un chayotero, estoy a favor de tal político. No, no hay tal. Estaban ahorita tratando de imponer una ley ridícula en donde dicen, bueno, hay un huracán que está golpeando las costas del Caribe. Información, opinión. Le está pegando a Cuba y se les fue la luz porque el sistema comunista tiene su industria eléctrica hecho un desastre. Opinión. Información. México enviará tanta ayuda a Cuba. Opinión. Se me hace que es porque López Obrador quiere apoyar a la dictadura. Digo, no puedes hacerlo así. Si yo te digo, está ahorita atacando un huracán las costas de Cuba, se les fue completamente la luz en la isla y eso quiere decir que el sistema comunista no funciona, tú puedes decir, este cuate no cree en mis ideas o cree en mis ideas. Si cree en mis ideas, lo escucho. Si no cree en mis ideas, clic, y me voy a un cuate que me diga las noticias que yo creo que a mi criterio me está diciendo la verdad. El chiste no está en tratar de lograr un ente amorfo que sea el árbitro de la información, sino de crear un inmenso panorama, una inmensa gama de emisores y que sea el público el que escuche a quién creerle, a quién escuchar y qué producto consumir. Y por supuesto, yo estoy absolutamente a favor de que las empresas periodísticas también sean empresas y obtengan el lucro,
Lucro no es para que te pongas un sombrero de copa y andes con anillos paseándote. Hay periodistas que lo hacen y se les nota. Lucro es para poder pagar buen periodismo. El otro día estaba yo escuchando a Héctor de Mauleón y precisamente hablar sobre estos temas y decía, ¿cómo lograr un buen periodismo de investigación? Y decía, suscríbanse a un periódico, al periódico que a ustedes les guste, al periódico que ustedes le crean. ¿Por qué? Porque si tú puedes pagar Netflix, si puedes pagar el Disney Channel, si puedes pagar Amazon Prime, también puedes pagar un periódico, el periódico de tu preferencia, y no solamente informarte por lo que lees en Twitter, por lo que ves en TikTok, sino por periodistas profesionales que de perdida tienen un currículum que los avala para emitir esas opiniones. No es desde un hábito de superioridad, es simple y sencillamente son gente capacitada. Es como si yo te digo, oye, hay todo tipo de médicos, lo mismo te da que te tomes tú interferón para el cáncer, que te untes un ajo, reces 3 Padres Nuestros y te encomiendes a la Virgen María. Dices, perdón, no, hay un nivel de profesionalismo en ello. Sí, ahorita Adriana ha estado pidiendo la palabra, entonces vamos, y nada más quisiera aquí puntualizar, precisamente lo que hablas, Paco, lo que requiere es que haya pluralidad, ¿no? Para que las personas podamos escoger, ¿no? A quién creerle, dónde informarnos, y ese es uno de los derechos de las audiencias, ¿no? Que existan información plural, porque si no podemos escoger, o si no tenemos elementos para saber, ¿no? Quién tiene un interés político, económico detrás, pues también se nos acota nuestra libertad para informarnos, ¿no? Pero a ver, vamos, Adriana. Muy brevemente, a ver, nada más algunas aclaraciones también, sumándome a las que hizo Irene. El ámbito de este debate y de lo que el Congreso de la Unión pretendió anular y los derechos de las audiencias están restringidos a la radiodifusión, radio, televisión y televisión de pago. En nada incluye a la prensa escrita, así que ni te sientas aludido. Realmente sería bueno que los derechos fueran multiplataforma, ¿no? Y en eso sí les doy una razón a los concesionarios, que también tendría que haber ciertos derechos de las audiencias de las plataformas digitales, ¿no? Y que no tengas más derecho en una plataforma que en otra, pero ese es otro debate. Pero aquí nadie está atacando a los periodistas y menos a la prensa escrita, pero hay varias diferencias, Paco. La radiodifusión usa un recurso público valioso, escaso, y que es el espectro radioeléctrico, que está el 68% de las frecuencias de radio, por ejemplo, AM y FM, las tienen los medios comerciales, ¿sí? Y solo como un 2% los medios indígenas y como un 10% los medios comunitarios. Pero el 68% lo tiene los medios comerciales. Y es un recurso que tiene que cuidar el Estado. Cosa muy diferente de la prensa. Venimos de un país, tú dices, cámbiale y cámbiale y cámbiale. Pues si tuvimos 40 años de monopolio y luego de duopolio. Y hoy, en efecto, los medios públicos, no todos, hay que distinguir entre radio y televisión, hay sistemas muy buenos como el IMER, pero los medios públicos se están volviendo medios gubernamentales, otra vez, o sea, esta independencia editorial y presupuestal y de crear producciones públicas, no gubernamentales, está en riesgo y sí, es muy grave. No solo hay problemas en los medios comerciales, también en los medios públicos, pues también están sujetos a las presiones y amenazas de que si no comulgan con la ideología prevaleciente, pues les recortan el presupuesto, etc. Pero no es lo mismo que la prensa. Pero libertades individuales. Y bajo la teoría de las libertades individuales, hubo en todo el mundo, pero especialmente en este continente, esclavitud, bajo el derecho a la propiedad privada, ¿no? Empezó la esclavitud en Europa, pasó a Estados Unidos, a México. Entonces, aguas. Los derechos sociales, ahora, pero te lo pongo para que sea más fácil. El derecho a las audiencias es individual también, ¿no? O sea, y no los inventamos, ¿eh? Existen en todos los países civilizados.
no se habían reconocido, no es lo mismo. La réplica te sirve cuando te están calumniando, dañando injustificadamente tu reputación, atribuyendo un delito, una cosa infame. Entonces tú tienes derecho a decir, oigan, no, esto que dijo en su caricatura el señor Calderón es falso, yo no cometí este delito, yo no soy una corrupta. Para eso va el derecho de réplica. Y es bien, aunque también le dieron en la torre, en la ley de derecho de réplica está acotadísimo. Pero eso es una fracción de los derechos de las audiencias, que existen y están reglamentados en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, con todo y su freedom of speech, ¿no? La mejor sociedad neoliberal, el mercado más eficiente, tiene regulación. O sea, estamos equivocados si creemos que un mercado se autorregula sin abusos, sin excesos. No es cierto. En todas partes del mundo en que funcionan las economías de mercado, hay reglas. Hay reglas. Claro que hay abusos, ¿no? Sí hay abusos. Las hay en México. ¿Mandé? También las hay en México. También las hay en México y por eso tienes que regular a los que están explotando un recurso público, que es el espectro, o sea, los radiodifusores, con todos los derechos que tienen. Y sí, ahora, revisemos su carga regulatoria. Pero mira, lo que es increíble es que, en efecto, lo que les dolió, porque sí es una práctica, y aquí viene la mala noticia, así me cambié 20 veces de estación de radio o televisión, casi todos tenían esta práctica de adoptar, de dar publicidad, como si fuera noticia, o de dar o de entrevistar a algún candidato como si fuera información, pero pues el candidato le daban 15 minutos y pues daba una lana por el tiempo que le dieron, cuando podía ser una información, pero sí había un negocio por debajo de la mesa. Partiendo de una calumnia. El periodista entrevista a los candidatos. Si la entrevista está interesante, se sigue la entrevista. Tú estás partiendo. Así es, nada más que transparente en cuándo reciben dinero y cuándo. Este político seguramente pagó una lana. Yo he visto. Pues lo transparentó el instituto. El INAI dio la información de quienes recibían. No lo digo yo, el INAI dio la información de quienes recibían. Pero hay una cosa más. No se escuches, que truenen. Pues no, pues no sé si me explico. Tendré que apagarle a todo. Tendría que apagarle a todo. Pero mira, hay una cosa más. En los no solamente se reduce al espectro radioeléctrico actual. Ahorita, pero de eso estamos hablando, porque estos derechos sí se refieren, este debate sí se refiere a radiodifusión. Y en México es un país que el 30% de la población no tiene internet y el 60% no le alcanza, aunque sí tenga, para comprar internet, o no puede suscribirse. Y en el espectro radioeléctrico yo me encuentro es gratuito. A Aristegui, a Gibran, a Loret. Pero no es de ideologías, Paco. A ver, ¿a quién rayos le hago caso? Es de calidad y ética periodística. Bueno, no sé. No es una cuestión ideológica y de derechas y de izquierdas. Hasta hace 4 años había muchísimo mejor periodismo del que a mí me tocó cuando yo empecé, que todo era la voz del gobierno y todo era alabar al gobierno y salir con quejas. Tenemos en efecto que cuidar que nunca haya esta voz única, este periodismo de Estado, esta censura. Así es, totalmente, pero no es el único riesgo. También hay riesgos en los concesionarios comerciales, ¿sí? El riesgo siempre lo va a haber en todos lados. Bueno, hay poderes reales. Lo va a haber en todos lados. La cosa es ¿cómo reduces ese riesgo? Abriendo, que haya más voces. Ese es el punto, cómo reducir el riesgo, pero sin eliminar derechos, ¿no? Cómo balancearlos. Porque ahora, también sería, perdón, si me permiten aquí reaccionando. Sí, por supuesto. También es muy ingenuo decir que, bueno, nosotros como audiencias podemos escoger a quién escuchar, porque entonces es como si no existieran poderes reales. Es como si en la competencia dijeran, bueno, vamos a desaparecer a la Comisión Federal de Competencia y que cada quien compre lo que quiera y si le cobran un caro que compre otra cosa. No, porque es que la realidad no funciona así.
existen poderes reales Bueno, y los medios de es perfecto, comunicación, tienes los que ser concesionarios de perfecto, vas en el televisión en ámbito de- particular, tienen un poder político y económico. Digo, por eso se les ha llamado el cuarto poder. Y no es por hacerlos los malos de la película, es que tenemos que buscar equilibrios. Claro. María Elena, tú y yo estuvimos Está en la apenas diversidad. ayer. A ver, permítanme tantito, por favor. La UNESCO acaba de publicar un importantísimo informe que ayer María Elena y yo antier presentamos junto con pues, diversos expertos y expertas en la materia. Es el informe sobre, bueno, está más enfocado a creatividad y diversidad cultural en los medios, pero tiene mucho más. Y la UNESCO dice, después de un concienzudo análisis a nivel global, encontramos que los medios en Latinoamérica hay estrechos vínculos entre élites políticas y económicas que han impedido mayor competencia, mayor pluralidad y mayor libertad. Y lo sabemos, por el amor de Dios. Ahora, que ahora el poder político tiene menos consentidos, bueno, ese es otro tema igual de grave, pésimo, y que esté amedrentando a los periodistas y que diga que no hay feminicidios y que ha disminuido las amenazas a los periodistas, bueno, es una barbaridad, son mentiras, ¿no? Pero sí hay un estrecho vínculo entre menor calidad periodística, mayor concentración de medios y los contubernios entre élites políticas y económicas, porque son un poder fáctico. Como, Lo mismo se puede desacreditar a la UNESCO de parte de los periódicos. O sea, el chiste te está... invito a que veas el Puedo reporte. oír la opinión de la UNESCO y puedo oír la opinión de los concesionarios y puedo oír otras opiniones. ¿Cuál es el Como el montaje de Florence Cassés, por ejemplo. ¿Cuál es el... Bueno, y eso salió a la luz y salió el descrédito del periodista después de ello. No sé si me explico. Pero ¿ves cómo sí existe? Este periodista mete la pata y otro periodista lo descubre y lo señala. No sé si me explico, pero ¿cuál es el ser perfecto que va a ser el árbitro? 7 años después, pero bueno. Pero yo sí quisiera que analizáramos la parte de la sentencia, María Elena. Ordenando un poco las intervenciones, ahorita le dejamos a Adriana que concluya y nos está pidiendo la palabra Hilda e Itzia después. No, yo ya concluí porque la verdad sí quisiera que habláramos de la sentencia de la Corte, es más importantísimo, ¿no? Me parece muy bien, sí, que no dejarlo porque aparte ya nos estamos comiendo el tiempo. Les dejo, bueno, Hilda, Itzia, que habían pedido, y si de una vez también podemos ir abordando el tema de lo que ahora sigue, cómo vemos lo que va a pasar con la sentencia de la Corte. Muchas gracias. Creo que es muy importante entender la complejidad de todo el tema y saber desde dónde estamos hablando. En el caso de los derechos de las audiencias, sabemos que los derechos de las audiencias son derechos humanos y en el sistema jurídico de nuestro país, los derechos humanos equivalen a las garantías individuales. Entonces, creo que es muy importante tener esto muy claro y entender también que la mala calidad de la información, la simulación de la información, el encubrimiento del negocio bajo elementos pseudo periodísticos o los intentos autoritarios del poder desde cualquier perspectiva, todos esos elementos inciden en el servicio e inciden en la calidad del derecho de las audiencias a la información, a la búsqueda de la información y a su libertad de expresión. No solamente los grandes medios jugamos toda la sociedad en este ecosistema mediático. También hay que diferenciar en estos temas en donde los concesionarios, los dueños, las dueñas de los medios son distintos de los profesionales de los medios, ¿no? Ha habido reportes en donde se ha señalado que comunicadoras o comunicadores de diverso tipo han recibido dinero y de pronto, por supuesto, con sobrada razón señalan, a mí nunca me han dado nada ni nunca he recibido nada. Bueno, ¿no? Como decía Irene, estos contratos se establecen con la empresa
con la empresa mediática, no con el profesional de la información en lo personal. Y por otro lado, el tema de los derechos de las audiencias no solamente tiene que ver con lo que conocemos como información, no solamente con los noticiarios o con los reporteros o con las locutoras, conductores, conductoras de noticias o lectores de noticias, sino con toda la producción sonora o audiovisual a la que tenemos acceso a través de los medios de uso público o de uso comercial. Creo que eso es también muy importante porque el consumo mediático, el impacto de lo mediático, no solamente tiene que ver con la información periodística, tiene que ver con los valores que están vehiculados en las telenovelas, tiene que ver con la calidad de las expresiones musicales que se difunden masivamente, y que, bueno, estamos viendo que ahora también desde el Estado se están apoyando estas expresiones que tienen elementos de misoginia, de violencia, etcétera, etcétera, como lo vimos en el reciente concierto en el Zócalo, por ejemplo. Y estos derechos de las audiencias tienen que ver justo con esas garantías individuales de una, llamémosla así, una vida mediática de calidad. Y finalmente quiero señalar que las defensorías de las audiencias, en mi papel profesional como defensora de audiencias de una emisora universitaria de Guam Radio, las defensorías de las audiencias no representamos al poder, a ningún poder de ninguna manera, no somos enviados ni empleados, ni siquiera del propio medio, sino que somos uno de los elementos de participación ciudadana que están señalados en la ley y que tenemos una tarea, desde mi perspectiva importante, por supuesto, que tiene que ver con tender puentes entre el medio y las audiencias, y que también tiene una función muy importante relacionada con la difusión, la promoción y el que se lleve a cabo los elementos relacionados con los derechos de las audiencias. En mi experiencia, las tareas, llamémosle así, pedagógicas y de difusión y de instrumentación de los derechos de las audiencias han sido muy importantes con los profesionales de Guam Radio. Que locutoras, locutores, los integrantes de la producción, incluso los integrantes del área de ingeniería, entiendan y lo tengan suficientemente introyectado que el servicio que se presta es dirigido a las audiencias. Y que, como lo señala la ley, es nuestra responsabilidad atender lo que ya había yo señalado. La no discriminación, la calidad de la información, la igualdad de género, el interés superior de la niñez. Y que en función de eso, los programas que se produzcan de cualquier tipo, científicos, culturales, informativos, de entretenimiento, de música, tengan calidad en estos términos y sean productos que, si queremos equipararlo a la atención al cliente que hacen las empresas privadas, tengan la suficiente calidad para esta vida mediática que las audiencias nos merecemos. Porque, sobre todo en el caso de los medios públicos, están sostenidos con nuestros impuestos, están sostenidos con una convicción de que los medios públicos deben estar alejados del poder y el poder debe entender que esa tentación o esa idea de que los medios públicos son medios gubernamentales debe quedar fuera totalmente. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Itzia, por favor. Sí, gracias. Nada más para ir cerrando con el punto anterior y entrar al tema también de la resolución y sobre el tema de derechos de audiencias, nada más me gustaría como volver a recalcar el tema de que al final se defiende la libertad de expresión, se defiende el derecho de las audiencias porque ambos van encaminados hacia un mismo fin, ¿no? Garantizar el derecho a la información de la sociedad para ampliar el debate. Lo que se tiene que hacer al defender ambos derechos es justamente garantizar sí pluralidad, garantizar transparencia, garantizar que las personas puedan con toda la información posible decidir y claro, sí, como decía Paco, ¿no? Determinar a tal persona si la escucho, a tal persona no, pero porque la sociedad
tiene las garantías para poder decidir y la información completa para saber qué tipo de información te está llegando, ¿no? Creo que eso es muy importante y por eso también, así como se está defendiendo el tema de los derechos de audiencias, también se está defendiendo el tema que yo mencionaba al principio, ¿no? El tema de la Ley General de Comunicación Social, porque al final sí es el gobierno quien está posibilitando que existan malas prácticas para que la prensa pueda recibir dinero sin informar y entonces hacer pasar como información cosas que no lo son. Y lo vemos muchísimo en campañas donde una manera que documentamos nosotros como artículo 19 de ataque a la prensa es este condicionamiento de publicidad oficial, es estas llamadas intimidatorias donde se le dice al medio de comunicación o me despides a tal persona que me está criticando o te corto el dinero, ¿no? Y claro que luego tenemos que hablar de otros temas que ya será en otro espacio, ¿no? De cómo los medios de comunicación pues van buscando las maneras de poder no depender tanto de estos recursos, ¿no? Pero bueno, lo que sí le toca al gobierno es tener criterios muy claros de cómo se está dando estos recursos y que la sociedad también pueda recibir esa información para poder determinar qué escucha, ¿no? Entonces, creo que no hay que entrar en un falso debate porque ambos derechos van hacia lo mismo, ¿no? Hacia garantizar el derecho a la información de la sociedad. Lo que está ocurriendo ahorita con esta decisión de la Suprema Corte, pues es que al final está quedando en un vacío jurídico, ¿no? Donde entiendo no queda claro si le va a tocar al Congreso pues determinar estos derechos de las audiencias, estos lineamientos, si se queda con lo de 2014, con lo de 2017, igual que como está ocurriendo con el tema de la ley Chayette o la Ley General de Comunicación Social, ¿no? No se está regulando, por un lado, cómo se asigna este dinero para que la prensa pueda informar de manera clara, transparente, sin ningún tipo de condicionamiento, y por el otro lado tampoco se está protegiendo a quienes están recibiendo esa información. Entonces creo que en esta lectura más amplia de las cosas, lo que preocupa con esta decisión de la Corte es que en ambos lados se está quedando en un vacío, ¿no? Y si a eso obviamente le suman la violencia contra la prensa y otros tipos de ataques que terminan coartando la libertad de expresión, el derecho a la información, pues lo que vemos es que se va cerrando el espacio cívico para que las personas puedan seguir ampliando el debate y participando en la vida pública del país, que además es tan necesaria. Quienes al final, creo que la pregunta también de fondo es, ¿quiénes ganan con esto? Pues evidentemente las y los gobernantes terminan ganando con esta desinformación, las empresas también terminan ganando y quienes terminamos perdiendo somos la sociedad y es la prensa también, que no puede ejercerse de manera libre y segura, ¿no? Yo con esto cerraría esta intervención. Gracias. Muchas gracias, Itzia. Este punto que señalas, ¿quiénes pierden, ¿no? Porque finalmente las personas somos quienes deberíamos ejercer estos derechos y sí estamos perdiendo formas de ejercerlos. Y esta importancia de diferenciar las empresas de los medios y los periodistas, los profesionales, creo que son instancias muy distintas y definitivamente pues nos interesa también fortalecer la situación de los periodistas, ¿no? Que es distinta a la de las empresas. Hilda. Respecto al tema, a la situación actual, al día de hoy, creo que es muy importante esta manifestación pública que varias organizaciones de la sociedad civil han hecho respecto a preguntar directamente a la Suprema Corte de Justicia cuál es la situación en términos legales. ¿Cuándo dará a conocer el engrose de su más reciente determinación, el engrose oficial y no como había señalado la doctora Levy, manejándose con notas clandestinas desde comunicación social de la Corte que solamente causan confusión, sino saber específica y claramente en dónde
en donde estamos. Observatel, la AMDA, la MIC, AMARC, entre otras organizaciones de la sociedad civil, hemos solicitado esta información que yo creo que es fundamental en un espacio en donde el Estado de Derecho debe prevalecer, en donde el aparato judicial, el sustento judicial en nuestro país es fundamental y que no podemos de ninguna manera estar de acuerdo ni con la omisión y mucho menos con la agresión y con el hacer caso omiso de lo que señala la ley. Creo que tiene que ver con nuestra viabilidad democrática, tiene que ver con nuestras responsabilidades como sociedad y, por supuesto, con esta división de poderes que son garantía de estos elementos y en donde, pues, la Corte tiene una responsabilidad de la que no puede hacerse a un lado. Entiendo que pueda tener muchos asuntos públicos importantes, pero creo que esto tiene que ver con un elemento toral de la viabilidad democrática en nuestro tiempo. Y ahí me permito apuntar algo que me parece, son formas que son fondo, porque esta nota extraña que circuló de la Suprema Corte, pues conocimos de ella en boca del presidente Lazirt, que fue el primero que la vio y que lo dijo en una entrevista pública cuando nadie sabía de esta interpretación, cuando nadie sabía de esto. Y eso nos habla mucho de dónde están los verdaderos poderes, ¿no? Y por qué es tan importante que las ciudadanas, los ciudadanos tengamos mecanismos que nos empoderen también frente a toda esta realidad donde siempre salimos perdiendo. Adriana. Y en efecto, o sea, ahora tenemos un problema peor, ¿no? Antes tendríamos la no forma realmente materializada de ejercer derechos de las audiencias. Ahora tenemos una situación de una impartición de justicia desaseada, ¿no? De justo en este tema. Nos tocó, pudo haber sido en otro. Bueno, y aquí hay dos o tres apuntes que quisiera hacer. O sea, primero la ironía de que la Corte declara inválida la contrarreforma, como le hemos llamado, de 2017, que elimina, no solo elimina mecanismos para hacer válidos los derechos de las audiencias, sino también elimina derechos. Porque todos los derechos de las audiencias que están en otras leyes, en la ley contra la discriminación, en la ley de niños y niñas, en la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, dice que no, ya no existen los de esas otras leyes. Bueno, entonces, lo declara inválida por un desaseo en el proceso legislativo, ¿no? Y pues resulta que aquí, ante este desaseo de los efectos y de esta nota así que casi salió en servilleta, pues también es un desaseo. Pero hay varias cosas que llaman mucho la atención en el proyecto del ministro Pérez Dayán, que curiosamente este ministro siempre le tocan los temas de las grandes empresas mediáticas y de los derechos que tienen que ver con la radiodifusión, ¿no? El proyecto, primero, solo lo tenía Lazirt, ¿no? Muchos ministros ponentes sí acostumbran publicar sus proyectos, como lo hizo el ministro que presentó el proyecto, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? Y está bien, pues, ¿a qué nos hacemos? O sea, no es secreto de Estado. Entonces ahí está pero no fue publicado antes de la audiencia ya de septiembre, pero la CIRT sí lo tenía. Y por eso, creo que Irene fue bastante vocal en un programa, yo en otro, pero todo esto que está diciendo el de la CIRT, ¿de dónde lo saca? Y no, pues es que ahora ya sabemos que tenía el proyecto. Bueno, el proyecto, que ya mucho después circuló un poco más, tiene una particularidad que trae dos sabores, de piña y de sandía. O sea, el ministro dijo, en 137 páginas, dice, ahí les va una propuesta de resolución de fondo.
en la que también declaraba por violación de los derechos humanos inconstitucionales estas reformas, porque esto es una acción de inconstitucionalidad. O sea, sí veía violaciones al artículo 1 constitucional, a la libertad de expresión, al 6º constitucional, a la falta de consulta pública indígena, etc. Pero entonces ese era el sabor de piña. Y luego dice el resolutivo siguiente: por si los ministros no quieren entrar al fondo de la sentencia, aquí les va el sabor sandía, que es declararla también inválida, pero por violaciones graves al procedimiento legislativo. No, y pues qué padre, pues nos vamos por esa, ¿no? Está más fácil, no hay que analizar proporcionalidad, necesidad de las restricciones, bueno, así no nos peleamos con los medios. Otra particularidad que quiero señalar, tanto en esta sentencia como en la contrarreforma del 2017, se da en un contexto de preelectoral, ¿no? O sea, la Corte está dispuesta a tomar riesgos en decisiones pues, delicadas, trascendentes, en otros temas, pero en temas mediáticos nomás les sacatea. Pues porque tal vez le corten publicidad, porque no sé por qué, pero se dobla al poder político cuando está cercano a las elecciones. Bueno, y entonces quiero que sepan que los resolutivos que venían pero solo venía un set de resolutivos, no 2 juegos, aunque eran 2 propuestas. Eso no es muy ortodoxo. Yo presento como ministro o ministra mi proyecto de sentencia. Si no les gusta, si no gana una mayoría, entonces me ordenan hacer otro o se lo turnan a otro mismo. Pero no presento 2 proyectos de sentencia, ¿no? Y menos 2 con un solo juego de resolutivos. Bueno, pero ¿qué creen? El juego de resolutivos que viene en el proyecto es diferente al que se leyó en la sesión. Y entonces ahí empiezan las confusiones. Y lo que sacan en el proyecto original sí le daban un plazo al Congreso a volver a dictar una reforma, pero luego eso ya no se mencionó. O sea, yo creo que la más elemental lógica te dice que si declaras nula una serie de reformas, pues quiere decir que entonces queda viva la ley original. O sea, a mí me parece, y más si es una ley de derechos humanos. No puedo dejar una vacatio legis, un vacío legislativo, ¿no? O sea, si yo hice algo y es nulo, y lo que hice derogaba una ley, pero mi derogación es nula, pues lo lógico es que reviva eso. Y entonces la notita esta de servilleta, como yo le puse, habla de que ya hay precedentes de la no reviviscencia, porque existe el término, ¿eh? O sea, no es cierto que al anular una reforma reviva la ley original. Y se basan, en efecto, hay un precedente, pero en materia electoral. Lo que dice ese precedente es que si la Corte declara inválida una X reforma electoral, tiene la facultad la Corte de decidir si la ley anterior o el artículo anterior revive, ¿no? Nada de eso se dijo en la sesión. Ni el término reviviscencia se mencionó. Los efectos eran de una total invalidez. Y, así dicen, los efectos de esta sentencia es total invalidez. A partir de que se le notifique al Congreso. Entonces, si no es así, si ahora alguien los presionó y van a dar marcha atrás en la práctica, pues sí es como dejar viva de hecho, y los ciudadanos ya estamos hartos de poesía constitucional y de poesía legislativa. Queremos que las sentencias, que supuestamente protegen derechos ciudadanos, pues tengan alguna aplicación práctica. Si esta sentencia no la va a tener porque no revive la ley original, y le va a permitir al Congreso
volver a pasar una reforma igualmente violatoria, pero ahora sí respetando el proceso legislativo, pues es muy, muy desafortunado. Eso no es impartición de justicia, eso no es proteger los derechos humanos. Y un último detalle, esto puede ser muy debatible, pero me gustaría saber su opinión. El artículo 17 constitucional habla que cuando un juez tiene la posibilidad de resolver un conflicto, ¿no? Ahí no dicen si amparo, si entre particulares, o si controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. Que un juez que va a resolver un conflicto debe preferir resolverlo de fondo que de cuestión procedimental. Y si aquí había conceptos de violación de forma y de fondo, pues la Corte debió ya de una vez entrarle al toro por los cuernos y decidir si era inconstitucional o no esta reforma, y más siendo una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y más cuando había ya un amparo a favor de la red de defensores de las audiencias, que parcialmente sí declaraba inconstitucional el que los códigos de ética fueron o sea, y el procedimiento de nombramiento de defensores de las audiencias fuera tan limitado, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez vemos una corte sometida a los medios de comunicación, o temerosa de la reacción, y pues tambaleándose, y es increíble que no hayan salido inmediatamente después a desmentir esa nota, o a decir, porque eso lo que tendría que proceder es que se haga un nuevo proyecto y se vuelva a votar. Pero tú, si vía los efectos, o sea, si los efectos no se votaron, y los efectos son capaces de dejar inocuos los resolutivos, pues otra vez tenemos estas ficciones de impartición de justicia, ¿no? O sea que, ojo, porque es curioso, los efectos de una sentencia no vienen en los resolutivos, vienen antes. Entonces son de estos formalismos y truquitos. Además, por Dios, los ministros se reúnen en pleno. Los ministros, antes de salir a la audiencia pública, ya discutieron el tema. Tuvieron que haber hablado de cuáles iban a ser los efectos respecto a la ley original, digamos, la de 2014. Bueno, así que es la única posibilidad de un Estado de derecho, esa es mi opinión personal, estaba en el Poder Judicial. Estamos frente a un Poder Ejecutivo que tiene un total desprecio por la legalidad, por las leyes, por la aplicación de la norma por el Ejecutivo, y nuestro único rinconcito de poder ver hechos efectivos de derechos humanos son los tribunales federales, obviamente incluida la Corte, en la vida diaria. Y si no va a ser así, pues sí, creo que estamos acercándonos cada día más a un Estado fallido de derecho. Gracias, Adriana. Nos está pidiendo la palabra Irene, y antes, Irene, permíteme, es que voy a poner un ejemplo muy pedestre. Ustedes son juristas, yo soy economista, pero simplemente aplicando como el sentido común. Me imagino, si voy a la Suprema Corte y les pido, bueno, y me estoy aquí buscando amparo porque me están coartando mi derecho a la salud, ¿no? Y está un artículo que dice que tengo derecho a que me vacunen, pero luego hay otro que dicen que nada más puedo ejercer el derecho si voy el domingo a la 1 de la mañana, y entonces me dan la razón, ¿no? Porque pues esto está coartando mi derecho a la salud, y entonces que aparece una nota que dice que el efecto de esa resolución va a ser que va a desaparecer mi derecho a la salud, ¿no? Porque esos son los efectos que estoy viendo con esta interpretación, y entonces pues ya perdimos más de lo que estábamos defendiendo.
Irene. Voy a ser breve y esta será mi última intervención, también para dejar a los demás hablar. Justamente un poco retomando lo que decía Paco, a quien, por cierto, admiro mucho y me encantan tus caricaturas. Lamento no coincidir en esta ocasión, además de que quiero muchísimo a Miguel. Pero justamente lo que decía Paco, yo no sé si tú llegaste, Paco, cuando hice mi primera intervención, pero justamente es el ejemplo de la confusión que yo les decía. Esta confusión de que lo que pasa ahora, que es lamentable los ataques a la prensa, es lamentable el estado de zozobra en la que nos ha puesto el gobierno de la 4T, a todos los que escribimos, a los que hablamos y a los que leen también, porque pues esto tiene dos caras, Y eso es una cosa, y probablemente, como yo lo he dicho en alguno de mis artículos, es una muy buena resolución. Bueno, ya no sabemos ni qué resolución es, pero bueno, es una buena resolución, por lo menos los amparos que se han otorgado, que llega en un muy mal momento, porque llega en un momento de ataque brutal a la libertad de expresión por parte del gobierno. Entonces, decía yo, esta es la confusión que quisiera digamos, circularmente, con esto terminar, cerrar y decir, no hay que confundir lo que está en el papel con lo que sucede. Y también quería decir algo, que tampoco coincido con Paco, que tiene que ver con, bueno, a ver, para saber qué pasa en el mundo, informarme, voy a buscar a alguien que esté de acuerdo con lo que yo pienso y si no me gusta le cambio. Pues es que de ahí viene el problema, porque para informarnos no tendríamos que saber estar de acuerdo con lo que alguien piensa, pues la información es la información y la opinión es la opinión. Justamente ese es el punto, que nadie está diciendo que digan, y ahora voy a opinar, y ahora voy a informar. Pero los modelos de información y de comunicación de otras partes del mundo sí restringen que cuando se vaya a informar, se va a informar y no se va a opinar en la información. Entonces, que la información que yo quiera obtener dependa, o que la información que yo vaya a obtener, que yo vaya a obtener dependa de la estación que yo sintonice, ¡qué miedo! Pues la información que yo voy a obtener es la información que hay. Ahora, la opinión o la lectura o la editorialización de esa información, yo busco, si yo quiero buscar, si quiero seguir en mi burbuja, pues sigo en mi burbuja, o me empapo de otras opiniones. Esa es la pluralidad y la diversidad. Por eso esas palabras no están en balde en la ley y en la Constitución. Y termino diciendo, ya Adriana explicó, digamos, con mucho detalle el tema de lo que pasa en la Corte. María Elena, por ejemplo, es muy bueno. Esta notita, que yo diría, más bien, la nota salió para ajustarse al comunicado de la CIRT, y no al revés. No, fue la nota la que se ajustó al comunicado que primero sacó la CIRT. Pero más allá de qué fue primero el huevo o la gallina, no coincido, Adrián, en que tendrían que volver a presentar un proyecto y votar. Sería un precedente terrible. Volver a votar y ya se resolvió. Eso ya está resuelto. No coincido eso. Pero a mí, más allá del tema de las audiencias y eso, qué miedo que tengamos una Suprema Corte que de hoy en adelante se permita resolver este y otros asuntos, porque esto va a sentar un precedente. Esperemos que no sea así, pero Paco, que está a favor de lo que dice la CIRT, yo creo que hay que tener cuidado de cómo lo defendemos, porque esto es un boomerang y al rato se nos revierte a todos, porque si nos da mucho gusto, como le da gusto a la CIRT, que la Corte no se vaya a resolver los efectos, que no vaya a aclarar cuáles son los efectos de esta sentencia. Si nos da mucho gusto en esta ocasión, porque se trata de derechos de las audiencias, si nos da mucho gusto que la CIRT no reviva una ley que yo nunca supe que se murió, que la CIRT no, le dé mucho gusto que se quede todo en una nota deslizada a través del WhatsApp, porque a mí sí me llegó por WhatsApp. Y yo le pregunté a la gente de comunicación social de la Corte si esto había salido de la Corte y me dijeron que sí, que salió del área de comunicación social de la Corte. Sí, lo que ahora nos da gusto porque se trata de los derechos de las audiencias y algunos ganan y otros pierden, ojo,
esta es la corte que vamos a querer para que resuelva sobre la selección, bueno, no es en este caso las elecciones, pero sobre temas políticos, sobre otros derechos, sobre derechos de la propiedad, ahora que está el tema de la propiedad con la Fiscalía General en el tema de Santa Fe, queremos una corte que deslice notitas por comunicación social y que no defina cuáles son los efectos. Eso es lo que queremos. Entonces, yo nada más termino levantando esta bandera roja de que ojo con lo que defendemos ahora o con lo que nos da gusto ahora, porque esta Corte, una Suprema Corte de Justicia, que está actuando de la manera vergonzosa que está actuando hasta el momento, no la queremos ni para los derechos de las audiencias, ni para ningún asunto. Mejor que enfrente las cosas y diga, no queremos que viva la ley del 14 por lo siguiente y que aclaren. Yo prefiero eso a que quede todo en el limbo para que después esta misma nos las receten con todo lo que viene, porque vienen un chorro de cosas que aún no resuelven. Entonces es muy peligroso lo que está pasando, como dijo Hilda, en el Estado democrático de México y en la impartición de justicia. Muchas gracias por esta invitación y estamos muy pendientes. En los próximos días debe salir ya el engrose del proyecto del ministro. Esperemos que nos hagan caso a todos los que pedimos aclaración y que efectivamente puntualicen cuáles son los efectos de esta sentencia. Gracias de verdad y felicidades por esta organización. Muchas gracias, Irene. Pues vamos cerrando con quien nos falta. Hilda. Sí, muchas gracias. También para concluir, primero agradecer muy puntualmente la invitación de Centro I para participar en este foro. La discusión de los asuntos públicos sigue siendo fundamental con las voces que tienen que ver justo con esa pluralidad y con esa diversidad de opiniones. Creo que son espacios absolutamente necesarios en donde más allá de las filias y las fobias personales o de los gustos y las convicciones personales pueda pervivir la escucha del otro, la escucha del panorama completo y darnos el tiempo de entender el fenómeno en su amplitud, en su contexto del presente, pero también de dónde viene y cuáles pueden ser sus efectos a futuro. El presentismo es un espacio en donde damos lugar a respuestas de momento, pero es muy relevante conocer, calcular, tener en cuenta las implicaciones que ello tiene. Y terminaría diciendo que la necesidad de estos debates, la necesidad de la difusión amplia de todos estos elementos tiene que ser, creo, parte del compromiso de los medios de comunicación que abran el espacio a todas las voces y que se dé la oportunidad de que las audiencias, en todo caso, decidan, ¿no? Que la sociedad decida, que cada quien decida, pero efectivamente con elementos de calidad mediática que permita tomar la mejor decisión. Y finalmente, en mi actividad profesional contemporánea como defensora de One Radio, creo que también corresponde a llegar a la sociedad el conocimiento de que existen los derechos de las audiencias, que son derechos de las audiencias, derechos humanos, que los derechos humanos son garantías individuales y que el Estado en su conjunto, no el gobierno, el Estado en su conjunto tiene la obligación de respetarlos y atenderlos. Y finalmente, mientras las personas en lo individual, la sociedad en su conjunto no conozca sus derechos, pues tendrá serias limitaciones para ejercerlos y manifestarse. Creo que también desde las defensorías, y eso es un trabajo muy constante que realizo desde la Defensoría de One Radio o desde la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, tiene que ver con compartir con justo las audiencias estos derechos, las maneras de ejercerlos, las maneras de conocerlos y el acceso a la información completa. Muchísimas gracias y felicidades al Centro I por la realización de este y todos los demás proyectos que tienen justo como divulgación, difusión de las opiniones, de la pluralidad, del conocimiento y de la contemporaneidad. Muchas gracias, Hilda.
pues faltan, para cerrar ya esta última ronda y concluir, Itzia y Paco, ¿quién quisiera seguir? Ladies first. Muchísimas gracias. Pues sumarme al agradecimiento por la invitación. Me pareció muy interesante todas las voces que estuve escuchando. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista. Nada más cerrar insistiendo en el tema que sí es importante seguir defendiendo la libertad de expresión, los derechos de las audiencias para mantener a una sociedad informada, para que la información de interés público llegue a más personas también, incluso afuera de las grandes ciudades. Y pues un poco recalcar esta exigencia que se hacía hacia la Suprema Corte, ¿no? Para que aclaren este vacío normativo, no se deje desprotegido este derecho, y pues que si al final, como decían, queda este vacío legislativo, pues que al menos creo que lo mínimo que le deben a la sociedad pues es poner una fecha límite, ¿no? Para que se legisle sobre el tema, que se abra también la discusión a la participación de la academia, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, y pues que entre todas y todos sigamos participando de este debate para construir una sociedad más plural y justa, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Itzia. Pues Paco, por favor. Bueno, uno, muchas gracias por haberme invitado al debate. Dos, pido una disculpa por mi vehemencia, pero es que tras los ladridos del perro sí ya me traían a hacer. No es tratar de buscar una excusa, creo que me extralimité. Tres, reconocer que ha sido un debate incluyente porque lo mismo hubo perrito que gatito. Miren, yo sigo, pues no sé, muy desconfiado de todo este tipo de legislaciones. Hace más de 100 años, Salvador Díaz Mirón hizo un poema que más o menos retrataba el sentimiento de la intelectualidad de ese entonces, que decía: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. ¿Quién podía estar en contra de eso? El resultado final de eso fueron los estados socialistas que buscaban precisamente eso, y al final lo que terminan jalando es un policía. No he leído yo la nota de la CIRT, perdón, no la he leído. No sé qué dijeron, no sé cuál sea todavía la resolución de la Corte, no la he leído. Pero yo sí recuerdo que cuando yo era niño, a Loco Valdés se le ocurrió hacer un chiste en la televisión sobre Bomberito Juárez y Manguerita Maza. Y entonces lo corrió Gobernación con el pretexto de que se atentaba, no usaban en ese entonces términos como el derecho a las audiencias, sino que porque eso ofendía a los mexicanos, la memoria de los mexicanos. La moral, ¿no? La como moral, dirán. lo que sea, ¿no? Los valores, a ver, dices, eso es lo que queremos, un interventor de gobernación viendo, tú no estás diciendo la verdad, tú estás opinando, tú no estás informando. Esa buena intención puede encubrir a una serpiente dentro, puede ser el huevo de la serpiente por más que lo decoremos como un huevito de Pascua. Ahorita hablaban de que no solamente se limitara este derecho a las noticias, sino también a la música que oímos. Me acordé de la escena esa de Amadeus, ¿verdad? En donde el crítico, el árbitro de lo que tiene que ser la buena música, le dice a Mozart, además creo que es el rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo discutir al rey? Too many notes, ¿no? Demasiadas notas. ¿Quién va a ser el que le corrija a Mozart? En una de esas Mozart estaba haciendo una música horrorosa, pero ¿quién es el ángel que va a poder decir, tú estás bien, tú estás bien? ¿Quién es el árbitro? Yo prefiero el árbitro ser yo. Yo como ciudadano tengo los derechos de buscar con quién me informo, a quién le hago caso. Por supuesto, en la medida que crece mi criterio, yo voy a oír mi parte y la contraparte, pero finalmente parto del individuo.
Yo soy el que tengo ese poder. Yo soy la audiencia. Yo soy el que elijo si le hago clic o si lo sigo oyendo, o si digo no vuelvo a oír este cuate, o este cuate me parece chayotero, o este cuate me parece que me está tratando de vender las perlas de la Virgen, o este cuate le entrego mi confianza porque me gusta la forma en la que se expresa. Ese, digamos, sería mi conclusión. Repito las tres frases con las que inicié. La primera, tú no puedes escoger la información, pero sí quien te la platique. La segunda, sí hay prensa mala con intereses, con todo lo que tú quieras detrás. La prensa mala siempre será el precio a pagar por la prensa libre. Y tres, yo creo que México, particularmente hoy, no necesita más reglamentos a la libertad, necesita más libertad. Y sin ser jurista, agregaría, queremos una corte que sea la que dirima este tipo de conflictos. Sí, desgraciadamente esa es la función de la corte. Una vez que hay un conflicto legal, la última palabra aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier democracia liberal, la corte es el árbitro último y por eso se llama Suprema Corte. Les agradezco mucho que me hayan invitado y de nuevo, si de repente exacerbé el ánimo, les pido una disculpa. La verdad, muy buen panel, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. No, a ver, antes de cerrar, Hilda. Perdón, yo había dicho que me despedía, pero creo que también siguiendo las actividades que lleva adelante el Centro I, creo que la dimensión tecnológica también debe considerarse, a lo mejor en otro panel, porque en la historia de las mentalidades, de la vida cotidiana y de el movimiento de las sociedades y sus grupos, en este momento la tecnología tiene un papel fundamental. La tecnología y el acceso a la información, el acceso al entretenimiento, el acceso a la música, el acceso a todos los factores y elementos culturales contemporáneos, también están determinados por nuestra relación con la tecnología. Y también nos permiten establecer un elemento de contemporaneidad que nos permita ver los debates en el presente y ver que estamos en una época de ruptura, en una época de cambio, en donde es muy útil el registro histórico, considerando digitalmente que los tiempos son otros, que el protagonismo de la sociedad tiene una característica muy importante y que esta tecnología, este panorama tecnológico modifica mentalidades, modifica formas de crear, modifica formas de pensar, por supuesto, y formas de actuar. Y creo que la sociedad, las audiencias en su conjunto tienen mucho que decir al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilda. Ese punto es importantísimo, ¿no? Nuestros derechos también se expresan en los espacios digitales, son los mismos derechos y pues también los tenemos que asegurar allá, como estamos en este momento aquí haciéndolo, y sí, seguramente vamos a tener otra segunda parte del debate donde nos podamos dirigir a esos, ¿no? Y no me queda más que agradecerles, tratar de, bueno, concluir es muy difícil, ¿no? Con todo lo que se ha dicho, pero sin duda que veo la preocupación común de la ciudadanía, porque queremos proteger la libertad de expresión, queremos protegerlo en todas sus dimensiones, y donde está el derecho a la información, tenemos que, donde siempre es lo difícil son los detalles, ¿verdad? Ponernos de acuerdo en los cómo, pero sin duda que estamos convencidos de lo mismo. Y además yo, en lo personal, también poniendo el acento en el que los poderes son reales. No es nada más el poder del gobierno, del Estado. Hay también poderes fácticos y sin duda que los medios de comunicación son un poder. Y como ciudadanas, como ciudadanos, para empoderarnos, tenemos que buscar reglas que nos den
herramientas frente a esos poderes reales para poder ejercer nuestros derechos. Y ahí lo importante de estos debates, y además de poner el marco en el debate correcto, me encantó cómo nos lo planteó Itzia. Aquí están pasando muchas cosas al mismo tiempo y de pronto como que estamos viendo nada más un pedacito del rompecabezas, y para proteger estos derechos nuestros hay que integrarlos en el panorama completo, además pues para que nuestras acciones puedan tener un impacto. Les agradezco también a todos haberse extendido en el tiempo. Rebasamos por mucho lo que habíamos previsto, pero bueno, esto ha estado interesantísimo, lo ha hecho muy enriquecedor. Gracias a perritos y a gatitos también. Aquí somos amantes, ¿no? Y también plurales, ¿no? Con los animalitos. Y por este excelente debate. Va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo podamos compartir quienes no pudieron conectarse. Y pues bueno, otro perrito. Pues muchísimas gracias y quedamos entonces aquí atentas, atentos, atentes para nuevos eventos del Centro I. Muchísimas gracias. Gracias, María Elena. Gracias, Centro I. Gracias. Gracias, Hasta mucho pronto. gusto. Todas, Cuídense. saludos a todos. Gracias.